Pero estamos aquí sobre todo para hablar de Níger y Chad y sus relaciones con Estados Unidos, porque este mismo mes Níger ha roto los acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos y se han anunciado la retirada de tropas. Esto se ha dado tras sucesivas negociaciones fallidas, en las que ha habido varias delegaciones estadounidenses y en las que ya se ha dicho que se va a dar una retirada que creo que dijeron hacia Mauritania la última vez. Correcto. Y es que la cuestión de Níger es sobre todo llamativa porque es que esto coincide con que Rusia haya desplegado cientos de asesores de entrenamiento, además de sistemas de protección aérea antiaéreos. Así que en este punto encontramos como una nueva dinámica en el propio Sahel, que ya no es solo contra las misiones de seguridad francesas o europeas, sino que también ya es de Estados Unidos, que Washington ha tratado durante estos últimos años de golpes de Estado como mantenerse de perfil para conseguir mantener esas buenas relaciones con las juntas militares. Y durante el golpe de Estado en Níger, las primeras semanas de ese golpe de Estado en Níger, que se amenazaba con una intervención de la CDAO, Estados Unidos se puso como más de perfil, más llamando a la mediación y a la calma, y después fue el primero en decir que había que normalizar las relaciones con esa junta militar. No le ha servido de mucho la estrategia, ya que Rusia está acrecentando cada vez más su presencia en el Sahel, también con la Alianza de Estados del África Occidental, que ya hablaremos después del tema. Así que ahora mismo se da una retirada estadounidense en Níger, lo cual es un revés bastante importante para Washington en sus intereses en África, ya que aparte de las bases de drones, la presencia de unos 1.000 efectivos militares, es un país geoestratégicamente muy valioso para conectar diversas regiones africanas como el norte, el Cuerno, el Sahel. Así que esta salida tanto de Níger, y posteriormente se ha dado una ruptura también de esas relaciones de defensa con Chad, ha sido un revés importante para Estados Unidos. Bueno, nos preguntan qué es lo que les molesta tanto de tener tropas americanas o si es algo meramente ideológico. Yo creo que es una combinación de factores. Inicialmente el movimiento de apoyo a las juntas, el movimiento popular de apoyo es sobre todo antifrancés. Pero yo creo que ese movimiento antifrancés tiene un cierto sedimento antioccidental en términos generales. Y aparte, esto está directamente relacionado con el hecho que, por ejemplo, Estados Unidos está aplicando restricciones a su apoyo a Níger, en particular, por ejemplo, por ser una junta militar, porque legalmente tienen la obligación de hacerlo. En el momento de ahora que Estados Unidos designa un país que se ha producido un golpe de Estado y se ha establecido una junta militar, deja de poder legalmente mantener ciertos tipos de programas de ayuda y de cooperación en materia de seguridad y defensa. Esto lleva a restricciones notables en estos programas y, claro, las juntas también se lo toman desde una perspectiva de dignidad, por así decirlo, de autopercepción, de que nos está tratando apestados porque vamos a seguir colaborando con él. Y además, los estadounidenses están manteniendo una presión enorme para que tratasen de no entrar los rusos detrás de ellos, que en el caso de Níger han entrado. Rusia ya ha firmado varios acuerdos con la Junta Militar de Níger y ha desplegado asesores de Africa Corps, este PMC heredera de Wagner, el país. Entonces, yo creo que es la combinación de estas dos cosas por un lado. Luego, el caso de Chad, no sé qué pensarás tú, Andrea, pero yo por ahora al menos creo que es más una cuestión de una táctica de negociación dura por parte del gobierno chadiano, que sabe que hay una base también antioccidental importante del país, más antifrancesa que antiamericana, pero importante igualmente, y que trata de negociar unos mejores términos sabiendo ahora que Estados Unidos es perfectamente consciente de cuán amenazada está su posición. Ujú. Sí, porque es que las dinámicas contra Francia y contra Estados Unidos, como sus estrategias y su historia con la región son un tanto diferentes, pues han ido como a diferentes tiempos y a diferentes niveles. Pero sí que ya en Níger había o sea, como un pozo de rechazo a Estados Unidos, sobre todo en las zonas cercanas a las bases de drones, porque es que tiene dos, sobre todo la de Agadez, es una base de drones muy grande, la más importante que tiene Estados Unidos, y además su funcionamiento es un tanto opaco y genera como rechazo en
en las localidades de alrededor. También te Luego, digo, simplemente por añadir el matiz, estamos hablando de una base militar que está a 40 kilómetros de la ciudad más cercana, metida en mitad del desierto. Es difícil que no sea opaco hasta cierto punto, ¿no? Es un punto yo no, significativo. Por favor, continúa, perdona. Simplemente para hacer la anotación. Sí, las bases que están alejadas de todo y que son también enormemente grandes y que eso, operan drones que en un principio eran como para la lucha contra el yihadismo, sobre todo para apoyar a Francia, pero a medida que se fue incrementando cada vez más y más y más la lucha contra el yihadismo, sobre todo porque fue traspasando entre países, se tuvo que hacer más grandes las operaciones cada vez más grandes. Pero sí que eso tiene un punto diferente, porque en Níger sí que es bastante ideológico, pero más en Chad, sobre todo en el caso de Chad es que ha estado bastante más ligada a Francia, la junta militar de Chad, que lo que estuvo Níger. En ese punto, y eso le sirvió bastante para eludir las sanciones en un primer momento. Así que ahora, pero ahora Chad se encuentra con un problema y es que está rodeado de fuegos y si Francia no es, como por así decirlo, lo suficientemente potente para acudir en ayuda de Chad. Así que está necesitando como nuevos aliados o mayor implicación de los que ya están. Y es mucho lo que dices tú, una táctica de negociación dura, sobre todo porque ahora estamos viendo que la región del Sahel, la amistad con los gobiernos se está revalorizando muchísimo y eso le da una ventana de negociación bastante importante a esas juntas militares. Otra cuestión, bueno, antes de nada, agradecer a Langenshade y a Surnasipal y a Crazy Oficial por las suscripciones. Ya sabéis, como siempre, que vuestro apoyo es fundamental para mantener el trabajo de Descifrando la Guerra. Y antes, bueno, pues la otra cosa que iba yo a comentar es respecto al caso de Chat, aparte de los fuegos, porque evidentemente son fuegos, ¿no? Es un caso por ponerlo, estoy enseñándolo en el mapa, ¿no? Pero tenemos la guerra civil de Libia que no llega a terminar del todo por el norte, la guerra civil de Sudán, República Centroafricana que continúa estando en parte del país controlado por grupos rebeldes y toda la cadena de golpes de estados al oeste. Y por el sur, toda la insurgencia islamista del lago Chad. Ciertamente no es el vecindario más agradecido, vamos a decirlo así, y entonces Chad se encuentra en una situación difícil, una situación de tener que andar con equilibrios, como bien decía Andrea. Además, otra cosa, aparte de los fuegos, hay que hablar de que están los rusos en todas partes. Tienes a Wagner apoyando a las RSF en Sudán, a Wagner apoyando a Haftar en Libia, a Wagner en Níger. Bueno, Wagner luego en un sentido amplio, las PMC rusas, porque no es Wagner en todos los casos. Como decía antes, en Níger es Africa Corps. Las PMC rusas en Níger y a las PMC rusas en República Centroafricana. Quedarse, por así decirlo, aislado dentro de ese mar de PMC rusas es una posición, digamos, cuando menos sensible para Chad. Mm. Sobre todo porque con algunos países de su entorno no es que tenga la relación más amigable del mundo, sobre todo con Libia. Y es que es eso, ahora mismo la región del Sahel se encuentra en un punto en el que muchas, tanto grandes como medianas potencias, quieren aumentar su influencia en estos países y que no se, por así decirlo, no se adjudican un bloque concreto, sino que acaban teniendo numerosas alianzas con numerosos países, que es lo que está pasando ahora. Y con la Alianza de Estados del Sahel, por un lado, Rusia está ganando terreno muy rápidamente, porque con el fracaso de las misiones de seguridad occidentales se ha abierto como una veda de se puede cambiar rápidamente de un aliado por otro sin que haya consecuencias importantes. O sea, porque por el momento a las tres juntas militares de la AES les está yendo razonablemente bien, sobre todo a nivel de integración. No tanto al nivel de hablar de cómo está evolucionando la situación de seguridad en sus países, que sigue siendo bastante precaria. Tenemos estas recientes acusaciones de, no sé cuánto has podido seguir tú al respecto, estas acusaciones de que el gobierno de Burkina Faso ha matado 233 civiles en una zona del este del país. No he visto demasiados detalles más allá de la cifra y la acusación. No sé si tú sabes algo más a ese respecto, Andrea. Sí, que Human Rights Watch ha publicado un informe en el que se acusa como de que el gobierno de Burkina Faso, apoyado por combatientes extranjeros, ha matado como en torno a 230 civiles
Y es que esto es llamativo porque Human Rights Watch ya ha dicho muchas veces en Mali de matanzas de civiles en las que también estaban involucrados combatientes extranjeros. Y en consecuencia a esto, Burkina Faso ha cerrado Voice of America en el país, la BBC África, bueno, no cerrado, las ha suspendido, y también ha cerrado el acceso a la web de Human Rights Watch en el país, así que ha sido bastante polémico este asunto. Hay además una larga experiencia de que las cosas suelen ir primero, se cierran los medios de comunicación, ha pasado con RFI, que es uno de los principales medios de radio franceses, ha pasado con France 24 y con algún otro medio francés en la zona ya ha pasado que han sido suspendidos, teóricamente ha sido una suspensión temporal o ha sido suspensión ad infinitum, y que en general marca ese descenso progresivo en el estado de las relaciones entre estos países africanos y, pues, sobre todo las potencias occidentales, ¿no? Es donde se está viendo de manera recurrente esta dinámica. Algo Sí. más que, bueno, y aprovechando que estamos hablando de la AES, bueno, ¿sí quieres añadir algo sobre esto, Andrea? No, que es que con Francia es que se cerraba todo, se cerraba también aerolíneas, Air France, así que era como más por contra de compañías francesas en general, porque también se les veía como una herramienta de dominación neocolonial, pero esto es más por la información que también están diciendo, o sea, que ahora se haya extendido a medios estadounidenses, ingleses y que se cierre también webs de que, ¿cómo se dice?, que reportan la situación de derechos humanos en el país, ya es como un puntito más de tensión que hay entre estos países y Occidente. Y en esto, eso se enmarca en cómo la dinámica está creciendo, que ya no es solo Francia, porque durante como un año o dos ha sido como muy centrado en Francia, luego se expandió a Europa, luego también a Naciones Unidas y es como ya todo Occidente. Y bueno, el otro tema por el que estamos aquí hoy, que también está relacionado con todo esto, que es lo que iba a decir antes, ¿no? Es la otra noticia, bueno, el otro... Bueno, realmente es una noticia con retraso, porque realmente la noticia ha saltado ahora, pero es de hace 2 semanas. Sobre hacia dónde está evolucionando la Alianza Estados del Sahel. Si quieres contarnos tú, Andrea. Sí, lo que comentábamos antes, que la Alianza de Estados del Sahel está yendo a como un nivel de integración bastante importante, lo cual está viniendo muy bien a Rusia, ya que en los últimos meses ha aumentado cada vez más su presencia, que ya lo comentamos en algún directo de abrir centrales de energía en Burkina Faso, que también darían energía a Mali, también el aumento de la cooperación con Níger, pero la Alianza de Estados del Sahel está aumentando cada vez más como su integración. Ya desde su inicio tenían como unos intereses bastante ambiciosos que se podían más o menos llevar a cabo con relativa facilidad, ya que son países como bastante similares y que estaban mirando como un punto común. Y ahora el jefe de Estado de Níger ha firmado la creación de una comisión nacional para que se den propuestas concretas para una creación de una confederación de estados del Sahel, lo cual ya sería un nivel de integración muchísimo mayor y también bastante inaudito dentro de la propia región. Matiz antes de que salga algún potencial pedante histórico de la historia de África Occidental. Sí, hubo un intento de federación justo durante el periodo inmediatamente después de la independencia de estos estados. En la Federación de África Occidental duró 6 meses. Desde entonces no ha vuelto a haber ningún Estaba intento. también metido. Sí, vale, entonces no ha vuelto a haber ningún intento a ese respecto, por lo tanto es importante la relevancia y el peso que le están dando a este compromiso que han firmado, pues, literalmente, los tres países de avanzar hacia una confederación que luego podría incluso convertirse en una federación, como ellos me han dicho en varios documentos. Así que tenemos esa dinámica a la que le estamos prestando mucha atención porque está avanzando muy rápido y podría tener implicaciones directas, sobre todo si terminan de darse pasos como el del abandono del franco CFA y el establecimiento de una moneda, que es algo que se ha hablado bastante, o por ejemplo, finalmente digamos, darle forma institucional a esta confederación que están planteando. Todo hay que ver cómo sigue evolucionando, todavía es
merece la pena mantener un cierto grado de escepticismo, pero desde luego se están dando pasos bastante rápidos y queremos nosotros en el equipo África de Descifra que posiblemente se vea algo importante en esa dirección antes de que termine el año. Sí, porque además esto da bastantes pistas también un poco eso de por dónde puede ir la alianza, que también lo debatíamos internamente sobre si puede haber una integración mayor de los países que ya existían o si se podía dar una extensión a otros nuevos, porque también la alianza está buscando una salida al mar y sobre todo estados nuevos para debilitar a la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, quitarle cada vez más aliados, aumentar su propia esfera de influencia y también que es cuantos más miembros dentro de la propia organización, mejor para Rusia, peor para Occidente. Pero esto puede ser ventajoso a corto plazo, pero malo en el medio o largo plazo, ya que si empiezas a meter cada vez más países, hay más debates, es necesario llegar a acuerdos de mínimos y a lo mejor no se llega a una integración tan ambiciosa. Por el momento parece que están apostando más por una integración de los que ya están, más que aumentar a otros países, porque, por ejemplo, como decíamos, ya Chad ahora está dando un giro geopolítico. Si se metiese en la Alianza de Estados del Sahel, tiene unas dinámicas distintas, unas problemáticas distintas y ya sería como más complicado llegar a esos acuerdos. Porque ahora mismo Mali, Níger y Burkina Faso tienen el mismo problema de seguridad porque son prácticamente los mismos grupos yihadistas, una situación social y económica bastante parecida, también política por ser tres juntas militares bastante hostiles contra Occidente, así que están teniendo como una carrera bastante hacia adelante para esa integración. Nos preguntan si con este avance de la AES y demás está creando Rusia un corredor de influencia hacia el Atlántico en África. Bastante. A ver, no vamos a decir que la AES está completamente fundamentada en el apoyo ruso, pero desde luego Rusia tenía un papel fundamental en la creación de la AES. O sea, digamos que hay dinámicas propias de la región, un legado histórico y una serie de elementos coyunturales que explican por qué se ha formado la AES, pero el viceministro de Defensa ruso, Denis Bedkurov, se pasó dando vueltas por los países de la AES mientras estaban negociando el establecimiento de la misma, al menos en 3 giras entre los meses de agosto y octubre de 2023, y luego ha pasado por allí un par de veces más. No es, digamos, no es, por así decirlo, un constructo íntegramente ruso, pero desde luego Rusia tiene mucho que ver con su establecimiento. Sí, o sea, Rusia no ha dado como un apoyo público, institucional, de salir a una tribuna y decir, sí, mira, estamos patrocinando esta organización, pero eso, viendo los tiempos de los movimientos diplomáticos y sobre todo eso, cómo las relaciones con Burkina Faso y con Níger han aumentado considerablemente desde que se ha creado esta organización, pues ya dices, aquí hay unos intereses detrás, que no es algo raro que superpotencias patrocinen organizaciones para aumentar sus intereses en la región. O sea, la Unión Europea, cuando se estuvo creando, contó mucho con el apoyo estadounidense. Hizo una labor diplomática muy grande para que ésta se crease. ¿Sobre que se crease cuál? Perdón, Ander, que soy que está cortado. La Unión Europea, desde casi la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, porque es que un proceso de integración no es una cosa realmente fácil. O sea, suele ser un proceso que lleva varias décadas de pruebas y errores, ensayos, muchos cambios diplomáticos, así que por eso lo que estamos diciendo de que la AES se está integrando rápido es por eso, en comparación con otras organizaciones, lo está haciendo a una velocidad bastante importante. Aparte, por también que la Unión Europea rima hasta cierto punto lo que comentábamos antes de los peligros de tratar de expandirse muy rápido, añadir otros países antes de hacer una integración más profunda entre los ya existentes. Creo que el caso de todos los amplios debates que ha habido en los últimos décadas, en realidad, en la Unión Europea sobre avances en integración y como siempre esa búsqueda del consenso siempre hace que sean acuerdos de mínimos en vez de más ambiciosos, es pues algo que está muy asentado y que desde luego nosotros europeos podemos entender bien, ¿no? Digamos esa dinámica de más países, sí, interesante, pero dificultades para luego profundizar en la integración. Sí, pero es que el tema de la confederación es muy interesante porque es que eso implicaría una cesión parcial de la soberanía, algo que los estados en general a nivel mundial suelen ser bastante reticentes y en ese caso la Unión Europea es un caso bastante
específico, así que lo de la confederación es un punto muy importante de esta organización y como tú decías que merece la pena seguirlo de cerca. Voy a hacer un counterpoint a eso, voy a hacer un matiz, en mi opinión. La CDAO, con ese artículo que tiene, no me acuerdo mismo cuál es, ¿vale? ¿No? Pero ese artículo que tiene que autoriza intervenciones en Estados miembros, incluso en que lo haya pedido el gobierno de Estado miembro en cuestión en casos de golpes de Estado, guerras civiles y demás, que ya tiene un largo precedente esas intervenciones habiéndose realizado, me parece que ya siente un precedente hasta qué punto estos países de la zona, cuando es entre ellos, por así decirlo, sí hay una cierta mayor facilidad para hacer las cesiones de soberanía. Pienso, me da sensación de que tenemos ese precedente histórico de la formación de la CDAO y su desarrollo que hasta cierto punto marca el cómo en circunstancias extraordinarias los países de la zona ya se han mostrado propensos a ceder parcialmente la soberanía para hacer avances de algún tipo que puedan servir de algo. Luego, los propios mecanismos no hayan funcionado es otro tema totalmente distinto. Y habrá que ver pues cómo se configura esta confederación de estados del Sahel y cómo sigue evolucionando con el paso del tiempo. Desde luego está muy claro que quieren hacer algo muy ambicioso y muy rápido. A ver hasta qué punto prospera. Bueno, ¿alguna pregunta más que tengáis por aquí sobre este respecto? Y dicen, ¿hay algún punto de interés común a partir del cual Europa pueda recuperar las relaciones con el Sahel? Uf. El problema es que esas relaciones están, por así decirlo, cargadas por el diablo, ¿no? Hay un interés en mantener unas relaciones económicas, sobre todo, una cierta mantener el comercio activo, van a tratar de atraer inversiones por parte de los países europeos, etcétera. Pero al mismo tiempo esto entra en conflicto directo con esa percepción negativa de Francia sobre todo, pero que de Francia salpica y afecta a toda Europa y también a Occidente en general, ¿no? Entonces, si bien creo que hablar de una ruptura plena con los países de la Sahel no es del todo correcto, desde luego en ámbitos como la seguridad y la defensa creo que países extraeuropeos van a tener unas facilidades mucho mayores a la hora de poder prosperar, por así decirlo, en la hora de llegar a acuerdos en la zona que los países europeos. Lo estamos viendo no solo con Rusia, porque hablamos mucho de Rusia, pero también Turquía, por ejemplo, tiene un despliegue impresionante de influencia económica en la zona que tratan de, digamos, ser partícipes de todos estos cambios rápidos que están produciendo. China también, aunque ya está ahí ya más de largo recorrido y tiene un perfil un poco más bajo en estos países, pero también tiene su potencial, por así decirlo. Y también Irán, por ejemplo, es otro país que recientemente ha estado haciendo negociaciones con el gobierno de Níger en particular, para poder desarrollando sus relaciones. Hablo de estos, hablo de India, hablo de etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos. Sí, no, también en Níger es importante tener en cuenta, bueno, a nivel económico en general, cómo China está entrando, porque también es eso como tú dices, un perfil bastante bajo, pero está siendo importante. Hasta hace poco ha firmado un acuerdo, bueno, un préstamo de miles de millones de dólares con Níger a cambio de petróleo. Y también tienes a países del Golfo, Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, también aumentando su influencia en el Sahel. Sobre todo, Emiratos Árabes Unidos está comprando tierras a una velocidad impresionante. Es que ahora mismo hay también como toda esa competición de poderes y Europa sale un poco perdiendo en este aspecto, porque eso, no cuentan con esas relaciones de primero heredadas del colonialismo, segundo el fracaso de las misiones de seguridad, así que ahora el ambiente está un poco enrarecido en ese aspecto con Europa. Efectivamente. Bueno, luego os preguntáis, aparte, sobre por qué hay ucranianos luchando en África si lo necesitamos urgentemente, se lo necesitan urgentemente en su país. Esto es una referencia, para que no lo sepáis, al hecho de que hay fuerzas especiales ucranianas desplegadas en Sudán, apoyando al gobierno sudanés contra las fuerzas de apoyo rápido del curso de la guerra civil. Se nos sale un poco del tema que estamos hablando del Sahel, pero bueno, ya que es el extremo oriental y las dinámicas tienen que ver, pues lo comento muy brevemente. La principal razón por que los ucranianos están aquí, aparte porque el objetivo declarado por parte de Zelensky de tratar de reducir la influencia rusa en África, es que además es que publicamos un artículo al respecto hace un par de meses,
es básicamente que los ucranianos, bueno, mejor dicho, los rusos tienen acuerdos para extracción de oro en Sudán desde hace al menos 7 años. Y este oro es parte de lo que, sobre todo al principio de la guerra, estaba financiando más directamente para que saliera a bajo coste, por así decirlo, con la guerra en Ucrania, a los rusos. Y Ucrania ha buscado tratar de dañar esas explotaciones de oro en el país, tratar de minar la influencia rusa del país y tratar de influenciar el desarrollo del conflicto y tratar de venderse como un actor global, porque sobre todo Ucrania ha tenido muchos problemas para venderse en el sur global, sobre todo en África y en Asia, como de la misma manera que se ha vendido, por ejemplo, Occidente, ¿no? Y esto es algo que para Ucrania es muy importante. Esto puedo buscaros un momento el artículo para pasarlo por el chat, pues quien quiera leer más al respecto. Si quieres comentar tú algo en ese sentido, Andrea, mientras lo busco. No. Vale. Ahí lo tenéis, os lo paso por el chat. Y bueno, pues nos queda algo así que queramos comentar brevemente, Andrea, sobre la cuestión. Bueno, siempre hay muchas cosas que comentar, ¿no? Siempre hay mucho en lo que andar, pero bueno, podemos comentar brevemente que es la semana que viene, tenemos elecciones en chat. ¿Es la semana que viene o la siguiente? Y que esas, en principio, se espera que el actual Déby, el actual presidente Déby, sea nuevamente elegido, más que reelegido, ¿no? Que vuelva, que continúe manteniéndose la presidencia. Hemos tenido incidentes graves en el transcurso de los últimos meses, por ejemplo, el ataque contra la sede del Partido Socialista Sin Fronteras, creo que se llamaba así, en el país, que es bastante grave, vamos a decirlo así. Y toda una serie de tensiones de violencia política en el país que han marcado el camino hacia estas elecciones. No sé si quieres comentar algo sobre todo esto. Sí, no, las elecciones que vienen hechas están cargadas de tensión, sobre todo porque ha habido una reforma constitucional en la cual eso legitimaba a Déby Jr. a presentarse, porque dio un golpe de estado cuando murió su padre en el frente de batalla. Pero es que sobre todo lo que dijiste, el ataque, bueno, es que primero se acusó de un golpe de estado, luego al Partido Socialista del país se legalizó, se atacó la sede, que acabó muriendo el líder, que es familia del clan Déby, aunque no se tiene muy claro cuál era su familiaridad exacta, pero formaba parte del clan y que sobre todo había tenido muchas tensiones con Déby Jr. por la cuestión de la guerra en Sudán. Así que en estas elecciones eso se ve que va a haber un continuismo de esta política, así que el giro geopolítico que está dando el país probablemente se consolide en los próximos años. ¿Cuál es exactamente el punto final del giro geopolítico? No está nada claro, en mi opinión. Pero desde luego hay un giro en marcha que tienen que pasar las elecciones y que los resultados de estas van a ser relevantes para marcar hacia dónde orbitará. Recordemos también, por ejemplo, que en 2023, si no recuerdo mal, se publicaba en prensa que Estados Unidos le había dado un aviso a Déby, al presidente de Chad, de que los rusos estaban preparando un golpe de estado contra él, que habían contactado con un tío suyo y con grupos armados en la frontera con República Centroafricana. Para que veáis que esto es, digamos, todo un pulso entre, sobre todo, Estados Unidos y Rusia por tratar de afianzar su presencia, su influencia en la zona. Bueno, nos preguntan sobre... Bueno, sí, adelante, perdón. Andrea, adelante. Sí, es que en esto sobre todo para que hubiese unas elecciones ha habido como bastante presión, sobre todo de cara a Occidente, porque un hecho que estaba llamando bastante la atención es que con Mali, Níger y Burkina Faso tuviesen una política de cero tolerancia a los golpes de Estado, pero con Chad no tuviesen
como tanto problema y viendo que David Junior se iba como prolongando cada vez más y más en el poder, ya se le dio como un toque de atención a nivel internacional de tienes que hacer un proceso de transición, aunque se ha visto que ha podido reformar la Constitución, volver a presentarse, que no ha pasado absolutamente nada. Nos preguntan si hay algún tipo de garantía democrática respecto a las elecciones en Chad. Hombre, ese es el general que dio un golpe de Estado, ha reformado la Constitución para presentarse él. O sea, y que además es que la política de Chad está bastante relacionada con eso, con la familia Deby. Sí, que acaba siendo como, no son tanto como golpes de Estado, sino más bien como golpes de palacio, golpes de familia, porque van siendo como distintas ramas del mismo clan enzarzadas en una lucha de poder entre ellas. Te dirigen una pregunta a ti directamente, Andrea, ¿nos puedes contar algo de Guinea-Bissau? ¿En qué sentido? No ha especificado más. Literalmente ¿y de Bissau puedes contar algo? Si TIC 2014 quiere añadir algo más a esa pregunta, pues a lo mejor Andrea puede responderte con más certeza. Pues Guinea-Bissau ahora mismo está como en un periodo de bastante tranquilidad. O sea, aunque también se presentaban unas elecciones un tanto tensas, sobre todo desde que ha habido golpes de Estado a los que Sissoko Embalo ha sobrevivido como bastante por los pelos. Pero también es un país bastante tenso. Dentro de nuestra... de países que ahora mismo tienen una inestabilidad política considerable, estaban dentro de nuestra lista.